Un gusto poder saludarles a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a esta primera clase de vectores en la cátedra de física de la carrera de tecnología superior en mecánica automotriz. En primera instancia, pues la física es una de las asignaturas en donde se analizan todos los fenómenos naturales, las razones del por qué surgen. Es interesante e importante en el perfil de un técnico superior en mecánica automotriz, toda vez que va a permitir entender y comprender de mejor manera el funcionamiento de las diferentes partes de un motor de un auto, de todos sus componentes, de hecho también, y el correcto funcionamiento y el por qué, el equilibrio en el funcionamiento de su motor principalmente. En esta primera clase de vectores, nosotros vamos a empezar definiendo que un vector B se representa como un segmento dirigido con origen o un punto de aplicación en A y extremo o un punto terminal en B. Se representa por AB, siendo los extremos A y B, como lo podemos ver en las gráficas de las flechas rojas que se encuentran en la parte inferior. Los puntos en los que empieza y termina el vector se llama origen y extremo respectivamente. Dada una dirección, el sentido del vector es el indicado por la flecha en la que termina. Entre las características principales de un vector tenemos el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. El módulo viene dado por la longitud de la flecha. El módulo está determinado por un vector unidad. Las unidades en este caso del ejemplo son centímetros, son 3 centímetros. Puede ser metros sobre segundo, puede ser metros sobre segundo al cuadrado, puede ser newton. Bien, existen diferentes unidades de ejemplos que se pueden dar de un módulo, de un vector. La dirección es la recta que lo contiene, viene expresada por el ángulo que forma la recta con la horizontal. 0 grados si es que es una horizontal, 30 grados, 47 grados, 90 grados si es que es vertical, etcétera. Tenemos 4 ejemplos en la parte inferior en los cuales ustedes pueden dirigirse de mejor forma. El sentido indica hacia dónde va dirigido el vector. En una misma dirección existen dos sentidos posibles. ¿De acuerdo? Entonces vemos la recta que se encuentra a 45 grados y puede tener una dirección hacia la parte superior de la flecha, el sentido hacia arriba, hacia la derecha o ascendente, o puede ser hacia la parte inferior, sentido hacia abajo, hacia la izquierda o descendente. Pero un vector no tiene dos sentidos, ¿no? En el caso del ejemplo que estamos la figura únicamente lo hemos expresado así, pero el vector tiene un solo sentido. Hablemos ahora del sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas se compone de un punto de referencia fijo denominado origen. Por lo general lo llamamos con la letra O. Un conjunto de ejes especificados con escalas y leyendas apropiadas sobre los ejes. Un sistema de coordenadas, por lo general en un plano está X y Y en tres planos, en una dimensión de tres planos X, Y, Z. Se maneja un conjunto de ejes especificados, escalas, leyendas apropiadas, como ya lo manifesté, y se siguen instrucciones de cómo marcar un punto en relación con el origen y los ejes. Un sistema que se utiliza con frecuencia es el sistema rectangular o cartesiano, el que manifesté hace un momento. Sistema de coordenadas rectangulares, la mayoría hemos trabajado con esto, ¿no es cierto? Nos permite ubicar puntos, por ejemplo, el punto P, que se encuentra a 6 unidades en X y 3 unidades en Y. El punto Q, que se encuentra a menos 3 unidades en X a 9 unidades en Y. Y el ejemplo general de las coordenadas marcados por el punto XY. ¿Sí? El sistema de coordenadas polares es una forma plana también de realizar la ubicación de un punto, al igual que antes, tiene un par ordenado. El par ordenado de las rectangulares es el valor en X, el valor en Y. En el sistema de coordenadas polares tenemos, en cambio, un valor que es el módulo, que es R, y el otro par ordenado, que es el ángulo que se forma en sentido positivo desde el eje positivo de las X, ¿no es cierto? Se cumple la siguiente relación entre el sistema rectangular y el polar. El valor de la ordenada X, que la tenemos acá en el sistema de coordenadas rectangulares, en el sistema de coordenadas polares, es igual al módulo de la ubicación del punto, llamado R, por el coseno del ángulo. Y en este caso la coordenada en Y, ¿cierto? Nosotros tenemos que es el valor del módulo en R y el valor del seno del ángulo. Como se conoce, la tangente de un ángulo o la tangente del ángulo que se encuentra en la gráfica es igual al valor de Y sobre el valor de X
Y el módulo, en este caso se aplica el teorema de Pitágoras y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos, en este caso de x cuadrado más y cuadrado, pero para tener mejor referencia es tal cual está expresado en la presentación. Las cantidades escalares y vectoriales. Una cantidad escalar es aquella que tiene solo magnitud, no dirección. Los escalares se denotan con las letras en itálica, ejemplo A, B, X, etc. ¿no? Cualquier valor. Repito, escalar solo tiene magnitud. En cambio, el vectorial tiene magnitud como dirección. Los vectores se denotan con letras en negritas, pero también se denotan con las letras con una flechita encima. Un ejemplo de cantidad vectorial es el desplazamiento, que es el vector entre cualquiera de los dos puntos en el plano coordenado. Note la distancia recorrida en un escalar. Entonces, si vemos cuál es el recorrido desde un origen hasta un punto final, tenemos la dirección. Pero si solamente vemos cuánto se recorrió en esa distancia, solamente el módulo, hablamos de un escalar. Entre las propiedades de los vectores tenemos la igualdad de vectores. Dos vectores A y B son iguales si es que sus módulos son iguales, ¿no es cierto? Y los dos actúan en direcciones paralelas, donde A y B representan la magnitud de los vectores y A, B en negritas respectivamente, de los vectores respectivamente. La adición, para sumar un vector B al vector A, se dibuja primero el vector A y después se dibuja el vector B, de la misma escala, con el origen empezando en la punta de A. El vector resultante, ¿sí?, es el vector dibujado desde el origen A hasta el origen B, como lo tenemos en la siguiente figura, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos métodos, el método del triángulo, en donde nosotros tenemos el vector A de manera original y luego trasladamos el vector B de forma que coincida el final de la punta de flecha del vector A con el origen del vector B. Y para sumarlos, la respuesta final es unir el origen del vector A con el fin, la punta de flecha del vector B, y tenemos el resultado de la suma de vectores. Y el método del paralelogramo, en donde desde un mismo origen trazamos el vector A, trazamos el vector B y trazamos paralelas, la paralela al vector B, la paralela al vector A, y en esa intersección de las paralelas unimos el origen de ambos vectores con el punto de intersección de sus paralelas y el resultado en ambas figuras pueden ver que es el mismo. Entre las propiedades del álgebra de los vectores tenemos que es conmutativa. Es lo mismo sumar el vector A más el vector B que el vector B más el vector A. Cumplen la ley asociativa. Es decir, que si yo sumo A más la agrupación del vector B y el vector C es igual a agrupar A más B y sumar también el vector C. Entonces cumple la ley asociativa. Cabe indicar que el negativo de un vector A es un vector tal que al sumar lo que da con A, ¿no es cierto? Un vector, al sumarlo con su negativo nos da el vector nulo, es decir, aquel vector que está en el origen. El origen no tiene módulo. Las restas de vectores se definen, en este caso, como A menos vector B y el resultado es sumar al vector A, sumarle el vector negativo de B. Y la multiplicación por un escalar, al multiplicar un vector A por un escalar M, se obtiene un vector de la misma dirección multiplicada M veces su magnitud. A continuación tenemos los ejemplos de las propiedades de A más B es igual a B más A, de la ley asociativa. Del resultado de ambas podemos ver que la respuesta es la misma. Y tenemos a continuación un ejemplo de la resta de dos vectores. Tenemos el vector A y el vector B. Ahora, si ustedes observan en la gráfica izquierda, como estoy restando B, al vector B tomo la misma magnitud, pero el sentido contrario. Hago una proyección del vector y tomo la misma magnitud en sentido contrario. El mejor método recomendado es hacerlo con un compás. Proyecto el vector B y tomo la misma magnitud en sentido contrario y hago la suma entre las dos. Es decir, A más el vector negativo de B y tengo la respuesta de A menos B. ¿Sí? Y también tengo en la derecha la gráfica de multiplicación de un vector por un escalar, en donde asumimos que m es un valor escalar y si multiplico m por el vector a,
multiplica el valor del módulo y por lo tanto el vector es m veces más grande.